didáctico. Recuerden que vimos el primer componente que habla de los objetivos, de los tipos de aprendizajes. ¿Qué tipos de objetivos? ¿Qué tipos de objetivos estuvimos viendo? ¿En qué categorías nos podríamos ubicar? Muy bien. Excelente. Y en cuanto a los aprendizajes, ¿qué habíamos dicho? Hay dominios que coinciden con los objetivos. Dominios que tienen que ver también con el ser. ¿Y con qué tipo de objetivos? Con el saber o con lo conceptual. Hay objetivos que tienen que ver con el ser, con lo actitudinal. Hay objetivos que tienen, hay aprendizajes que tienen que ver con el hacer. ¿Y con qué tipo de objetivos tendrá que ver ese aprendizaje que tiene que ver con el hacer o con las manos? Objetivos. Procedimental. Muy bien. Y los aprendizajes que tienen que ver con el saber, ¿con qué tipo de objetivos? Cognitivos o conceptuales. Básicamente es eso, ¿no? Y luego la famosa taxonomía ¿de quién? Uy, yo creo que van a soñar con Bloom. Bueno, ya no quieren nada con Bloom. Pero la verdad es que Bloom, que es un psicólogo, que es un educador, es uno de los personajes que adopta este instrumento, que no es una teoría de aprendizaje, sino que más bien es un instrumento que nos ayuda a nosotros a poder entender de que hay niveles en ese aprendizaje. Eso era el primer bloque de los ciertos componentes didácticos. Hoy vamos a entrar al segundo bloque. Ustedes miran sus apuntes y a ver si alguien me recuerda con qué tiene que ver el segundo bloque. Miren sus apuntes, mírenlo ahí, no hay problema. Porque lo primero tenía que ver con qué vamos a enseñar, y eso habla de los objetivos. ¿Cómo vamos a enseñar? El segundo bloque habla de cómo vamos a enseñar. ¿Qué otra pregunta también está allí implicada en el segundo bloque? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿A quién? Entonces, antes de responder la pregunta ¿cómo vamos a enseñar?, vamos a respondernos la pregunta ¿a quién vamos a enseñar? ¿Por qué creen ustedes que primero debemos responder la pregunta ¿a quién?, para luego responder la pregunta ¿cómo? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué primero necesito saber a quién voy a enseñar? A ver, su merced, por favor, nos están grabando para que quede su voz grabada. ¿Qué clase de estudiantes son los que vamos a tener? Vamos a enseñar. Por eso sabemos a quiénes vamos a enseñar y cómo les vamos a enseñar, mirando que hay diferentes niveles de edades. Entonces es eso. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? Pablito, ¿por qué necesitamos responder la pregunta ¿a quién vamos a enseñar antes de responder la pregunta ¿cómo vamos a enseñar? Yo creo que si uno no conoce a sus estudiantes no puede llegar a la parte interna de ellos. Exacto. Y de esa manera poder establecer una lógica, así el concepto llega más fácil. Sí, señor. Muy bien. Recuerden que siempre estamos, ¿verdad?, ahí con la imagen de un arco o de un dardo que necesitamos que llegue a un blanco. Ese objetivo no solo tiene que ver con contenido, sino que ese contenido, que puede ser conceptual, que puede ser valórico, que puede ser procedimental, tiene que llegar a un estudiante que tiene maneras muy específicas de aprender. Entonces, el objetivo de la clase de esta noche es que ustedes, que yo, que nosotros podamos valorar la importancia de las facultades humanas. Mire, ese es el objetivo que me he trazado para esta noche. Y para lograr ese objetivo, previamente yo les envié una tarea. Significa que hay objetivos que, aunque están dentro de una unidad didáctica, dentro
en este caso, ¿cierto?, de la sesión 4, para lograrlos, la clase no me es suficiente. Yo necesito usar ciertas estrategias, por ejemplo, el haberles enviado antes el test para que ustedes lo diligenciaran. ¿Test de qué fue? Exacto. Y la inteligencia es una de las facultades que nosotros como seres humanos tenemos. ¿Ya? Ustedes allí, ¿verdad?, dentro del material, por ejemplo, pueden apreciar que aparece la palabra clave y luego aparece el vocabulario especial. Y dentro del vocabulario especial aparece el término facultad. ¿Y qué es una facultad? Según el material que ustedes tienen allí en su poder, ¿qué es una facultad? Sí, señora, por favor. Si vamos repartiendo el material. Muchas gracias. Y en la hoja número 2, usted va a encontrar la palabra clave de esta lección, pero también va a encontrar el vocabulario especial. Mi querida Ana Lucía, venga por aquí con su documento y nos va a leer la definición de facultad, hoja número 2. Sustantivo del latín facultas, de facio, hacer. Refería a poder, a capacidad de la mente, poder hacer cualquier cosa, poder de ejecución, disposición o hábito. Esta es la definición según el diccionario Webster de 1828. Ok, entonces, en pocas palabras, una facultad tiene que ver con un poder o una capacidad. Y en esta clase en concreto vamos a hablar de qué facultad humana, que es educable, porque no solamente es una facultad que todos tenemos, o sea, todos tenemos el poder o todos tenemos la capacidad, ¿cierto?, de inteligencia, sino que es una facultad que se puede educar, o sea, que se puede desarrollar, que se puede madurar. Y en esa línea, no solamente queremos que podamos valorar la importancia de las facultades humanas, concretamente de la inteligencia, que nos van a permitir el valorar estas facultades, planificar actividades que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. Esa es nuestra meta. Por lo tanto, lo que queremos en esta noche es que usted pueda dimensionar la facultad de inteligencia como un potencial ilimitado. Nótese, la inteligencia es un potencial ilimitado ¿para qué? Para aprender. Todos nuestros estudiantes tienen ese potencial ilimitado de aprender. Por lo tanto, el desafío nuestro es saber cómo ellos aprenden de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil, más entretenida y atractiva para ellos, a fin de facilitarles el aprendizaje. Reconocer algunas maneras en que cada uno aprende nuevas cosas. De hecho, esto, parte de haber logrado, ¿cierto?, este propósito fue el haber realizado el test que cada uno ha diligenciado. Y el desafío que tenemos es, y que también lo han respondido en la pregunta 2 de la tarea que se les dio, es aplicar el reconocimiento de las inteligencias múltiples a los estudiantes y a la planificación didáctica. De alguna manera, ustedes ya lo hicieron en parte al pensar en su inteligencia dominante y planificar una actividad conforme al planeador que se les entregó. Este es el principio de la lección de esta noche. Cada ser humano, ¿cuántos seres humanos hay esta noche acá? Lleva impresa, miren cómo estamos usando la palabra imprimir. Recuerden que durante este semestre, uno de los proyectos a realizar es el proyecto Mi Diseño Original. Y Dios, como nuestro diseñador, imprimió en nosotros su imagen inteligente. Eso está en nuestro chip, eso está en nuestro ADN.
Entonces, acá tenemos el principio, que está redactado como una ley, está redactado en términos de una proposición, de una afirmación categórica, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo extraje ese principio bíblico, el que acabábamos de leer? Hay dos alternativas: por la palabra clave del texto o por el contexto del texto, entendiendo que el texto base es precisamente el que tomó el pastor Luis Alfonso y que está también en la clase, Génesis 1, 26 al 31. Este principio bíblico que está extraído de este texto, lo extraje basándome en la palabra clave del texto o en el contexto del texto. Es una pregunta muy importante, ¿eh? Si usted me dice que es por la palabra clave, entonces yo tendría que lograr encontrar la palabra inteligencia en el texto. Por el contexto. Por el contexto. Recuerden que cuando lo hacemos por el contexto, el ejercicio básicamente es identificar los momentos del IRR dentro del texto. Y adicional, ver, ¿cierto?, el contexto. Porque, mire qué cosa más interesante. La primera palabra que Dios le dio al hombre, ¿cuál es? La primera vez que Dios le habló al hombre, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Y eso no les sorprende? ¿Por qué Dios envía al hombre a multiplicarse, a fructificar? ¿En base a qué? A lo que ya Dios había imprimido en su esencia. Dios ha llamado a la humanidad a multiplicarse, a ser fructífera, a señorear, a sojuzgar. Eso es la bendición de Dios para nosotros. Pero ¿en base a qué Dios da este mandato? A la imagen que ya había imprimido en Adán y Eva, que les facultaba, les daba el poder de todo lo que se dice acá, ¿no? Dios les dio toda planta y ellos, mire, podían colocarle nombre a los animales, tenían que administrar la tierra, señorearla, multiplicar la imagen de Dios en toda la creación, y eso, por supuesto, nos habla de inteligencia. Aunque la palabra literalmente no aparece en el texto, el contexto me indica de que en realidad la base para enviarles a multiplicar, a señorear, a sojuzgar a Adán y Eva está basada en lo que Dios imprimió en Adán y en Eva. ¿Y qué imprimió Dios en Adán y Eva? Entre otras cosas, lo que Dios imprimió fue su imagen. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de imagen de Dios o semejanza? Somos hechos a imagen y semejanza. Mira el que tiene a su lado. ¿Qué de Dios hay en él o en ella? No, pero tampoco, no me digan todo, porque tampoco es todo. Tampoco es todo. ¿Qué de Dios hay en la persona que usted tiene a su lado? ¿Qué de Dios? La inteligencia, los sentimientos, voluntad, muy bien, su individualidad, su alegría. Entonces, ahí también sabe que uno se da cuenta de que no todo lo que hay en uno es de Dios. Así que cuidado con multiplicar
multiplicar lo que no es de Dios y que está en nosotros. Porque lo que Dios envió es a multiplicar la imagen que Él puso en el ser humano. Y una de las cosas que se corresponden con esa imagen es la inteligencia de Dios. Dios imprimió en usted y en mí su inteligencia. Y la palabra inteligencia, aquí la sacamos del diccionario de palabras griegas del Nuevo Testamento, viene del griego sunesis, que significa literalmente unión, encuentro, confluencia. Eso significa inteligencia en su etimología. Concretamente es la facultad de unir por partes, por parejas. No solamente es unir parejas, mi querido pastor Humberto, sino que ahí es donde el ser humano, recuerde lo que Dios le encomendó a Adán y a Eva. Ellos van a administrar la creación. ¿Cómo la podrían ellos administrar si no tienen la capacidad de relacionar todo lo que hace parte de esta? Y por ejemplo, si hablamos de los animales, habían machos y hembras al inicio, ¿no? Sí, señora. Y Adán y Eva le colocó nombre a todos. Y en el caso, cierto, bueno, sabemos los nombres de los animales, pero cuando ya llegamos a, no un animal, sino que al mamífero más, al ser humano, ¿qué nombre se puso a sí mismo? Adán. ¿Qué nombre le puso a la mujer? Varona. Varona. O sea, miren cómo unió las partes. Etimológicamente, ich, que es hombre. Luego, mire, viene icha. O sea, se unen perfectamente, no solo etimológicamente, sino que dentro del propósito de Dios en todas las áreas de la personalidad y de la vida. Esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de poder conducir por Bogotá. Hay que ser muy inteligente para unir. Mire, venga para acá, mire, su merced hoy día se viene el carro, ¿verdad? Venga, porque mire que hay que ser inteligente. No cualquiera conduce en Bogotá. Porque hay que, allí, venga, fíjese que el texto nos habla de que esta facultad que es unir por parejas, es decir, hacer asociaciones, también habla de la facultad de distinguir entre diversas formas de acción posible. Usted está en un trancón. ¿Cuántos venían en trancón? Está trancado para adelante, está trancado hacia atrás, está trancado a diestra y a siniestra. ¿Qué opciones tiene un conductor en esas circunstancias, mi querida Milena? Ninguna. Esperar que avance. Ok, pero nótese. No es que no tenga ninguna opción. Ya habló de una opción. ¿Cuál es esa? Esperar. En ese momento hay que aplicar paciencia. Si un conductor no aplica paciencia en ese momento, ¿qué podría suceder? Se estresa, tiende a perder el control, se irrita, le da mal genio, y con ese mal genio y esa irritación, ¿qué podría ocurrir en alguna calle de Bogotá? Se estrella, puede ocasionar algún accidente. Ok, ¿se dan cuenta que actuaríamos neciamente? Es decir, que lo opuesto a actuar de una manera inteligente es no lograr distinguir entre las posibilidades de acción para resolver, ¿cierto? En este caso, en la situación en la que nos encontramos o la que estamos enfrentando. Y nótese que esto dice según diferentes valores. Gracias, mi querida Milenita. Así que permanentemente nosotros estamos
aplicando y actuando con inteligencia. Facultad de unir por parejas. Su necia era eso por lo que las cosas bellas y sencillas se distinguen. Hay que ser inteligente hasta para vestirse, ¿no? Unir las partes. Bueno, entonces en esa línea es también la habilidad de probar, me lo pongo, me lo saco, no me viene, ¿verdad? Criticar en el sentido de analizar, evaluar y formar juicios. Ahora, póngame cuidado. A nivel del aprendizaje, ¿se acuerdan cuando hablábamos nosotros del aprendizaje, por ejemplo, del conceptual? ¿Dónde quedaba el evaluar, el emitir juicios de valor? Lo más arriba posible. Significa, mis amados, que todos podemos llegar a crecer en lo más alto de los niveles de aprendizaje. No estamos condenados a no crecer. Aquí tenemos otro texto donde sí aparece, mire, la palabra inteligencia, Colosenses 1, 9 al 12. Reina Valera 60 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso fue lo que sucedió, mire, Milenito, a mi querido hermano Víctor, cuando venían en ese trancón. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que podríamos añadir otra inteligencia. ¿Cuál? La espiritual. Miren, otra más. Y esa está en la Biblia. El mismo texto, pero en la traducción en lenguaje actual, dice así: desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer, ¿qué cosa? Su voluntad. Y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y esto de verdad que me confronta. Porque cuando hablamos de inteligencia, no estamos hablando de esa capacidad que hace unas décadas atrás se creía que algunos nada más tenían. Y que era básicamente para saber cuánta información la persona tenía en su memoria. Según la Escritura, ¿para qué sirve la inteligencia? ¿De qué nos ayuda? Miren. Para que así podremos vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas. Claro, porque van a tomar las mejores decisiones en el marco de una serie de opciones y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. Mira la trascendencia que tiene la inteligencia. No solo es un medio para saber cómo crear actividades que faciliten el aprendizaje de nuestros estudiantes, de nuestros discípulos, sino que es algo, bueno, y aquí yo no me quiero adelantar, pero ya como que lo voy haciendo, ¿no? Es algo que proviene del Espíritu. Aquí hay un principio. Recuerden que los principios se redactan como afirmaciones, son leyes, normas eternas. La inteligencia proviene del Espíritu de Dios.
Otra, el Hijo de Dios puede orar por inteligencia. Y esto va tanto para usted como para sus estudiantes. Porque aunque efectivamente usted tiene 2, 3 quizá que son inteligencias dominantes que lo caracterizan, pregunta, de todas estas inteligencias que se ha teorizado que podríamos desarrollar o tener los seres humanos, ¿cuáles habrá tenido Jesús? ¿Y quién es nuestro modelo? Por lo tanto, por supuesto, a partir y desde aquella que a mí me caracteriza, desde allí. Pero recuerde que nuestro modelo es Dios. Pregunta sobre estos 2 últimos principios. Pregunta: ¿cómo extraje el principio bíblico o ambos principios? ¿Por la palabra clave o por el contexto del texto? O sea, lo tienen claro. Significa que lo pueden hacer. Ok. Por lo tanto, todos somos inteligentes. Ya todos hicimos, ¿cierto?, la actividad, diligenciamos el test de inteligencias múltiples y en esa línea vamos a parar un momento y en su cuaderno. Y miren lo que estoy haciendo. Estoy cogiendo del aprendizaje reflexivo, el registro del estudiante. ¿A qué momento corresponde eso? Registro es el primero, segundo, tercero, cuarto paso. El último paso. Ahora, miren lo que estoy haciendo. Casi que lo estoy cogiendo. ¿Qué horas tenemos? 6:55. O sea, significa que no lo estoy realizando, este cuarto paso, al final. Casi que luego de la introducción. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Porque ya la introducción tuvo los demás elementos. Ok, ¿por qué más puedo hacerlo? Por la tarea que la persona. Sí, Por lo tanto, los 4 momentos, uno luego puede variar el orden, pero todo va a depender de las tareas previas. Lo que se le llama la clase, hoy día se le llama la clase invertida, es decir, que el estudiante ya viene con información, ya viene con tareas. Por lo tanto, en la clase uno puede avanzar o enfocar en otros aspectos. O sea, eso es algo que uno puede hacer, pero no simplemente por hacerlo. Uno, como ya ustedes ven el modelo, previamente, ¿cierto?, le ha dado al estudiante la información. Entonces vamos a ustedes a responder estas preguntas. Registro del estudiante, el de ustedes. De todos los principios que veíamos en la clase de hoy, o que también está dentro del material que se les entregó, anote, ¿verdad?, aquel que a usted le ha impactado más. De lo que Dios le ha hablado hasta este momento, en estos minutos, y también al realizar el test de las inteligencias múltiples. ¿Qué es lo que usted nota que son esas verdades que Dios desea sembrar en su vida? Se va a tomar el tiempo para responder. También, como Dios le está hablando verdad, y mire lo que Dios está diciendo: todos somos inteligentes. De pronto alguno ha creído que no es inteligente, de pronto alguno ha pensado que es tonto. Eso es una mentira. De pronto alguno ha pensado que no tiene la capacidad. Ahora que metieron ese asunto, ¿cierto?, de los objetivos, me voy embolatando, yo como que más bien voy caminando para atrás y voy renunciando. Cuando resulta que la palabra de Dios nos dice que Él ha imprimido su imagen inteligente en nosotros. O sea, es parte de nuestro ADN. Y más aún,
podemos orar a Dios por inteligencia, la inteligencia que proviene del Espíritu de Dios. Entonces, es muy importante anotar las mentiras que en usted batallan o hacen difícil aplicar esas verdades que Dios le ha hablado, ya sea realizando ese test de inteligencias múltiples o en este momento de clase. Luego responde esta pregunta: hábitos erróneos, porque no solamente, fíjese que lo dejamos a nivel del concepto, yo tengo que cambiar esto, no, hábitos, eso tiene que ver con el hacer, con costumbres, hábitos erróneos que debo cambiar, que tienen que ver con esas mentiras que ha creído. Quizá un hábito erróneo es que cada vez que usted se va a sentar a hacer una tarea, no, yo no. ¿Cierto? ¿Y ahora qué hago? Y normalmente no hace mucho. Y luego da excusas, y más excusas. Y finalmente no hizo. Quizás es un hábito erróneo que hay que cambiar. Luego, decisiones prácticas que tienen que ver con ese hábito, para vivir las verdades que Dios le ha hablado, que van en contravía de ese hábito y que van a permitir que esa verdad se comience a arraigar en sus hábitos, en su estilo de vida. Entonces nos vamos a tomar 10 minutos para responder estas preguntas, así que les voy a pedir que guardemos silencio porque es muy importante que usted pueda conectarse con Dios, con el Espíritu Santo, para que Él le hable y también usted le responda. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos en un momento muy importante porque estos maestros están siendo formados para levantar otros maestros, pero también tienen sus estudiantes, Señor. Quizá en épocas de su ministerio como maestros se han visto sobrepasados por el incumplimiento de los estudiantes, quizá por la deserción, por la falta de aprendizaje, Señor, no lo sé, tú lo sabes. En ellos mismos, Señor, quizás se ven limitados, especialmente ahora que iniciamos en este segundo semestre un tema donde entramos a tocar temáticas que quizás son desconocidas, que no sabemos cómo abordarlas, no sabemos quizás incluso hasta cómo redactarlas, Señor. Pero yo te pido que les ministres y les hables, Señor. Háblales y que ellos puedan tener conciencia de las mentiras que han creído, Señor, de los hábitos que deben cambiar, de las verdades que tú deseas, Señor, sembrar en su vida, en su corazón, Señor. Pero que también pueden ellos, Señor, tomar decisiones prácticas para avanzar, Señor, y crecer en aquello en lo que tú les quieres desarrollar, Señor, y hacer madurar. Te lo pido en el nombre de Jesús.